Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido me des revelación de tu palabra, revelación de tu voluntad, revelación de tus intenciones para con nosotros, oh Dios. Dame revelación, mi Señor, porque quiero conocerte más. Y por ello, oh Dios, dispongo mi corazón, mi mente y también mi cuerpo para recibir con alegría tu maravillosa palabra. Gracias, mi Señor. Oro en el nombre de Jesús y decimos todos amén. Amén. Bien, y vamos a compartir este mensaje que he titulado Jesús, el Cordero de Dios. Jesús, el Cordero de Dios. Se aproxima la Semana Santa y vamos al Evangelio de Juan 1:29. 1:29. Dice lo siguiente: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan? ¿Cuántos saben que Juan era primo de Jesús? Claro, eran primos. Ve a Jesús y dice estas palabras. ¿Qué habrán entendido las personas en aquel tiempo? Bueno, la gente que estaba allí al lado del río, todos ellos, el mismo Juan y el propio Jesús, eran judíos. Y por el hecho de que eran judíos, ellos, estoy segura, entendieron lo que dijo Juan. ¿Por qué? Porque hemos leído Levítico, hemos acabado Números y hemos aprendido cómo Dios le enseñó al pueblo de Israel a sacrificar animales. ¿Por qué? ¿Para comérselos? No, habían animales que sí, los sacrificaban y se los comían, pero había un determinado día del año, como la Pascua, en el que se mataba un cordero. Y antes de matarlo, el sacerdote judío, los sacerdotes ponían la mano sobre el cordero por sus pecados. Es decir, como que sus pecados los llevaba a ese cordero, y entonces ese cordero moría, y la sangre ella era llevada al tabernáculo cuando estaban en el desierto, o al lugar santísimo en el tiempo del templo de Jerusalén. Era un cordero que moría por el pecado del pueblo. Y ahora Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabían los judíos de lo que estaba hablando? Sí, pero no entendían lo que iba a pasar. No entendían. Se trata entonces de un lenguaje sacrificial, el Antiguo Testamento, del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Pero vayamos nosotros a Éxodo. Vayamos a Éxodo 12:1. 12:1. Dice lo siguiente: aquella noche en Egipto, cuando Dios había dicho que iba a haber una plaga más, ya habían pasado 9 plagas, porque Faraón no dejaba salir al pueblo de Israel de su territorio. No los dejaba salir y hubo 9 plagas. Dios, en un completo control de la naturaleza, envió 9 plagas.
Y había dicho Dios que vendría una plaga más. Leamos Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de todos los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, ya cuando está acabando la tarde. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bien, esa noche los esclavos de Israel serían libres. Nuestro Dios es Dios de libertad, no de esclavitud. Él nos hizo libres. Habían pasado ya muchas generaciones, desde Abraham, Isaac, Jacob, José. Lo hemos leído recién. ¿Cuántos se acuerdan? Que José fue vendido por sus hermanos. ¿Y a dónde lo llevaron? A Egipto. José fue siervo, fue esclavo en Egipto. Y luego hubo una sequía, y entonces también vino el padre y los hermanos de José a Egipto. Y desde entonces se quedaron en Egipto, pero murió el faraón que los había recibido tan bien, y este faraón, luego los faraones los habían esclavizados, por eso eran esclavos. Habían pasado 400 años y Dios los libraría de acuerdo a su promesa.
Dios iba a cumplir su promesa esa noche. Génesis 15:13. Génesis 15:13. Para esto tenemos que irnos hasta Génesis. Habían pasado 400 años. Dios le había dicho a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, es decir, tú, Abraham, vas a morir en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios le dijo a Abraham estas palabras. El hombre que fue justo por la fe, porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios, le creyó lo que Dios le decía. Y ahora le dice lo que va a pasar. ¿Sabe Dios todas las cosas o no? Él sabe todas las cosas. Sabía que un día iba a nacer José. Sabía que un día sus hermanos por envidia lo iban a vender. Sabía que Jacob iba a tener que ir con sus hijos a Egipto. Lo sabía todo. Y después de 400 años, y han pasado 400 años, Dios esa noche iba a cumplir esta promesa. ¿Cuántas veces nos impacientamos por recibir las promesas de Dios? ¿A cuántos les ha pasado? Ay, mis hermanos, no, levanten la mano, vamos. Nos ha pasado a todos. Mira a tu vecino y dile: a todos. Pero ya, pero ¿cuándo? Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desesperados. Ya voy a ayunar una semana. Señor, no como si es que no se cumple tu promesa. Dios nos libre, porque eso ya no es ayuno para buscar a Dios. ¿Cómo se llama eso? Huelga de hambre. Y muchos cristianos han hecho huelga de hambre al Señor. Imagínense. Nos impacientamos, queremos ya todo, pero Él lo sabe todo. Y sabe cuándo es mejor, cómo es mejor. Él lo sabe. Y a veces estamos con la cara larga, porque las promesas de Dios. Entonces, pero miren ustedes, ¿cumplió con Abraham o no cumplió? Por supuesto. Dios siempre ha cumplido sus promesas. ¿Qué dice la iglesia? Dios siempre ha cumplido sus promesas. Lo sabe todo. Y está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos hay acá? ¿Tiene fe? Entonces vive por la fe. Esa es una pregunta como: ¿debemos dar impuesto o no? ¿No? ¿Tienes fe o no? Sí, sí tengo. Entonces deja de llorar. Entonces deja de sufrir. Entonces deja de desesperarte. Deja de tener insomnio. Porque estás en las manos de Dios. Si lo crees, entonces, me acuerdo en un tiempo decían que yo me había vuelto loca. Porque era el peor momento de mi vida, el de mayor sufrimiento. Y yo decía: yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé dónde, pero Dios va a hacer grandes cosas conmigo. Y decían: pobrecita, se volvió loca, no hay caso. Quisiera saber dónde están aquellos que dijeron que me había vuelto loca. Es que no creían que con mi vida se podía hacer nada. Pero la confianza en Dios, la fe, a uno le hace decir cosas que en ese momento suenan a locura. Él sabe todo y conoce sus propósitos.
Él conoce sus propósitos. Nosotros no conocemos todos sus propósitos, pero Él sí sabe. Entonces, si estamos en la mano de Dios, Él hará. Él hará como Él cree que es mejor. Pero de que Él va a hacer. Muy bien. Les dijo en el primer mes. Hasta entonces en Israel ese no era el primer mes del año. Era otro mes como por septiembre, agosto, septiembre. Y aquí Dios les dice, este mes va a ser el primero del año. Ese mes se había llamado hasta entonces Abib, A-B-I-B, Bes de bebé, entre Israel. El año de los judíos no empieza en enero, esto lo tenemos que entender. El año de los judíos, el año de Israel no empieza en enero. ¿Cuándo empieza? Empieza en lo que es nuestro calendario, en el mes de marzo o abril. ¿Por qué es diferente? Porque nuestro año es solar. Nuestro año es solar. El año de ellos es lunar. Muchas malas interpretaciones de la Biblia han habido a lo largo de los años por no entender esto. Hace una gran diferencia. Muchos de ustedes se habrán preguntado por qué la Semana Santa no cae siempre en el mismo mes. ¿Cuántos se han preguntado esto? La respuesta es porque es año lunar, no solar como el nuestro. Entonces varía. Hay una serie de variaciones en esto. Entonces, el pueblo de Dios tenía y tiene un año lunar, calendario lunar. ¿Cuántos no sabían esto? Levanten la mano. Qué importante saberlo para entender muchas cosas. Muy bien. Ahora, Israel tenía que participar en obediencia a Dios, en absolutamente todo. Y quien no participara de la Pascua, sea esa primera Pascua o luego con los años en las futuras Pascuas, ay, no, me da flojera, ¿quién va a ir? No, yo no quiero. Entonces debía morir. Ahora, el día 10, ¿qué tenían que hacer? El 10 de ese mes. Miren sus Biblias, ¿qué tenían que hacer ellos? Escoger un cordero. Ya me los imagino. Cada familia con sus corderitos, con sus ovejitas, buscando un cordero ¿de cuánto? De 1 año. Perfecto, sin defecto, sin manchas, sin mala formación en los dientes, que las patitas estuvieran bien. Tenían que escogerlo y guardarlo hasta el día 14. ¿Por qué esos días? Para ver que fuera perfecto. Que no fallase que al segundo día se enfermó el corderito. Tenían que cambiarlo inmediatamente por otro. Entonces, cuando Jesús entró a Jerusalén, era tiempo de celebración de la Pascua. Era tiempo de la celebración de la Pascua. Y el Señor Jesús ya había celebrado varias Pascuas con sus discípulos. Estuvo con ellos más de 3 años. Entonces, pero esta era la última. Y es lo que vamos a celebrar en Semana Santa. Pero volvamos a Egipto, ¿sí? Volvamos a Egipto. Y ellos tenían que matar el cordero y la sangre del cordero, usarla como que fuera pintura, con un hisopo y manchar los dos postes de la puerta y el dintel. Es decir, el marco de la puerta manchado con sangre.
¿Quién haría eso en su sano juicio? Con sangre de nada, por favor. Pero ¿por qué Dios les mandó a hacer esto? Porque cuando pasara vería la sangre, y la sangre del cordero los protegería a los primogénitos. ¿Cuántos de ustedes son primogénitos? Levanten la mano. Hombres. Las mujeres podían ser primogénita, pero no se contaba como ¿sí? A ver, los hombres primogénitos, ustedes hubieran muerto allí si hubieran sido egipcios. ¿En serio? Imagínense una noche en que muere el abuelo, muere el padre, mueren los tíos, mueren los hijos, el hijo, mueren los niñitos, mueren los bebés. Todo primogénito hombre, empezando por el primogénito de Faraón. Todos morirían y la sangre sería su única protección. La sangre del cordero. No tendrían ninguna otra protección. La sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios, es protección para los suyos. Protege, sana, porque la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesucristo, el único Hijo de Dios. Y un cordero debía morir por cada familia esa noche, para que fueran salvados librados de la esclavitud y para que no murieran sus primogénitos. ¡Ah, qué maravilloso cuadro de nuestras propias vidas! Jesús murió en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario y no murió por una familia, no murió por un hombre, no murió por una nación, murió por toda la humanidad. Por todo ser humano. Todos tenemos la oportunidad de alcanzar salvación por medio de Jesucristo y la libertad de la esclavitud de los pecados. Es un cuadro maravilloso en Éxodo de lo que hoy día para nosotros es una realidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Es hermoso leer la Biblia y descubrir en la Biblia a este Dios maravilloso, Dios de la historia de la humanidad. A través de toda la Biblia, nosotros podemos descubrir que todo concuerda perfectamente en los planes y propósitos de Dios. Debían de comer la carne asada. Ay, no, qué feo, a mí me gusta frito. ¿Por qué en el ser humano hay eso de querer hacer las cosas como nosotros queremos? Aquí la salvación de ellos estaba en la obediencia. Di conmigo, obediencia. Otra vez. Ay, no, pero ¿por qué? A mí no me gusta. Esto se llama naturaleza pecadora y a todos nos pasa. Y cuando nos pasa hay que reaccionar de inmediato. Ay, no, Señor, no. Ok, voy a obedecer. No nos gusta. Pero aquí nos muestra que con la sangre tenían que pintar los dinteles de la puerta. Que tenía que ser no sancochado, no frito, sino
asado y comido con hierbas amargas, una ensalada de hierbas amargas. ¿Por qué amargas, Señor? Qué feo menú. Para que nunca se olvidaran de la amargura de la esclavitud. Amargo. Y para que perpetuamente los padres le dijeran toda la historia a sus hijos. Y el hijo, amargo, qué feo. Hijo, come. Para que nunca nos olvidemos lo amargo que es ser esclavo. ¿Cuántos se acuerdan de cuando eran esclavos del pecado? Yo me acuerdo. Qué amargo, sí, horrible, horrible, amargo. ¿Qué frutos nos dio eso? Solamente frutos amargos en nuestra vida. Y debían de estar con las sandalias puestas, vestidos para salir listos, y debían de comerlo también con pan sin levadura, ausencia de pecado. Y así, apurados, porque apurados iban a salir de Egipto. Todos listos, porque en cuanto empezaran los gritos en las casas de los egipcios, ¡ah, mi hijo, mi padre! ¡Ay, se murió mi abuelo! ¿Cómo habrá sido Egipto esa noche? Llanto y dolor en todas las casas de los egipcios y en las casas de los judíos obedientes, comiendo rápido, hijo, apúrate, coman, ya con todas sus cosas listas para salir. Ellos habían visto las 9 plagas anteriores. Si tú hubieses visto 9 plagas, ¿obedecerías en cuanto a esta cena? Por supuesto. Seguramente hubo quienes obedecieron más por miedo que por fe. Y lo hicieron. Nada de lo que hace Dios es sin sentido. Todo tiene un propósito ya predeterminado. Ese propósito. Propósitos eternos, propósitos divinos. Él le había dicho a la serpiente en el jardín del Edén. Vamos a Génesis 3:15. Maravilloso Dios. Fue después de que Adán y Eva pecaron. Y a la serpiente, a Satanás le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué está hablando? ¿Y por qué salimos de Éxodo para venir a Génesis? Por la sencilla razón que conocemos que los propósitos de Dios desde Génesis ya estaban establecidos para que Jesús, su único hijo, muriera en la cruz del Calvario. Dios es Dios misericordioso, tardo para la ira y grande, grande, grande en misericordia. Grande en misericordia. Le dice a Satanás que un hijo de mujer le iba a herir la cabeza. Le iba a aplastar la cabeza. Jesús no tuvo padre humano, y no tuvo padre humano, padre Dios, pero sí madre humana, María. Él creció en el vientre de María, dentro de su útero, y nació de María. Hijo que sería humano, siendo Dios.
En Filipenses dice que Él se despojó y vino humano, no como rey para ser servido, sino como siervo, para venir a servirnos a nosotros. Pero en los planes divinos, desde Génesis, eso ya estaba. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha amado al ser humano y siempre lo amará. Lo amó desde siempre y para siempre. No habrá nada que logre que Dios deje de amarnos. Nada. Nada. Dios mío, con todas las cosas que he hecho, Dios dice, sí, con todo lo que has hecho, aún así te amo. Te amo, te amo. La creación toda nos habla de su amor. Y sí, Jesucristo, hombre, venció a Satanás en la cruz del Calvario. En Génesis, Dios dio un anticipo, lo que acabamos de leer, lo que haría por medio de su Hijo Jesucristo, el Mesías o el Cristo. Colosenses 2:15 nos habla de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, y está hablando de Satanás y los demonios, los exhibió públicamente sobre todos ellos en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los ojos humanos, ¿qué es lo que veían en esa cruz? A un hombre vencido, a un hombre derrotado, y se burlaban de él y decían, a ver pues, si eres hijo de Dios, a ver que Él te salve. Y se burlaban, pero cuando Él entregó su espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, esos demonios fueron vencidos. Porque hubo uno que nos amó tanto como para recibir todo el castigo que nosotros merecemos. Ese uno se llama Jesucristo, es nuestro Mesías y es nuestro Cristo. Aleluya. El único Hijo de Dios venció al diablo en la cruz. Cuando un ejército ganaba una batalla, luego entraban a la ciudad y era como una marcha triunfal. La gente salía a las calles y los aplaudía. Y venían contentos y decían, alababan a esas personas, decían cosas buenas de ese general o de ese rey. ¿Se acuerdan cuando David volvió victorioso de la batalla? ¿Se acuerdan? Y entraron a la ciudad y las mujeres cantaban acerca de las hazañas de David comparando con las de Saúl, y David salía ganando. Así exhibió Jesucristo públicamente a los demonios en un desfile triunfal. Él los derrotó. Y cuando la sangre del Cordero de Dios cubre nuestras vidas, nuestros pecados son lavados por esa sangre, pero nos guarda, nos protege. Ningún demonio nos puede hacer nada. Y si me hicieron brujería, la brujería no nos hace nada. ¿Por qué? Porque poderosa es la sangre de Jesucristo. Poderosa es la sangre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro Dios es bueno. Sus propósitos eternos son maravillosos.
maravillosos en gran forma. Si empezáramos a hablar de las maravillas de nuestro Dios, no acabaríamos. No habría final. ¿Cómo terminar de hablar de sus maravillas? Y cuando leemos la Biblia, descubrimos sus maravillas. Descubrimos que en Génesis Dios ya tenía el plan de salvación para ti. Y para ti, y para ti, y para mí. Ya estaba el plan de salvación. En Génesis Él sabía que tú ibas a nacer. Él sabía. Ya vivíamos en su mente y en sus planes. Y un día nos dio la vida. Fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres. Pero tan limitado es nuestro entendimiento. Necesitamos revelación de las Escrituras para poder descubrir las maravillas de nuestro Dios. Recuerdo cuando empecé a leer la Biblia y no entendía nada. Pero yo quería conocer más a mi Señor. Yo quería conocerlo más. Y pasaba las hojas, decía, ya entenderé. Ya entenderé. De repente algo... ¡Ah! Señor, qué lindo, entonces esto quiere decir tal cosa. Descubría, más que descubría, el Señor me permitía ver algo. Y Él quiere hacerlo con todos nosotros porque nos ama, nos ama. Busca a Dios en la Biblia y Él se te va a revelar. En ese momento Israel era como nosotros, no entendía nada. ¿Creen ustedes que Israel entendían lo que estaba sucediendo? ¿Entendía por qué un cordero? ¿Entendía por qué al cordero no le debían de romper los huesos? No entendía nada. Solo tenían que obedecer. Muchas veces nosotros somos como Israel. Ay, no, pero ¿por qué? Yo no quiero, no me... Señor, ¿sabes qué? No entiendo nada, pero yo te voy a obedecer. A veces me ha parecido, Señor, te estás equivocando. Si yo hago eso, te estás equivocando. Pero entre tú y yo solamente hay uno que puede estar equivocado y ese uno soy yo. Entonces, Señor, te voy a obedecer. Lo que tú estás diciendo a ojos cerrados, no importa que no me parezca, lo voy a hacer. Y me he lanzado a obedecer y siempre ha sido para bien, para hacerme bien a mí. ¡Wow! Dios quería hacerle bien a Israel, pero ellos tenían que ser obedientes. Di conmigo, obedientes. Israel debía celebrar la Pascua perpetuamente. Hasta el día de hoy los judíos lo hacen. Hay judíos que son ateos, ellos no hacen nada. Pero los que creen en Dios, ellos lo hacen hasta el día de hoy. Cuando Jacob llegó a Egipto, porque había sequía, no tenían que comer, ¿cuántas personas entraron a Egipto? 70 personas. 70 personas era su familia. Leamos Éxodo 12:37. 12:37. Después de la 10ª plaga, los egipcios no solamente dejaron ir a Israel, sino los botaron. Váyanse, váyanse. Por eso es que tenían que comer rápido. Váyanse. Y dice así: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y las mujeres tampoco están contadas. 600,000 hombres. En 400 años, Dios los había multiplicado. De un grupito de 70 personas a 600,000 hombres,
Si consideramos que era el mismo número, hombres y mujeres, nos da 1.200.000 adultos. Esa era la familia de Jacob, la familia de Abraham. El hombre cuya esposa no podía tener hijos era estéril y ya era mayor, ya era anciana. Y Dios le dijo: te voy a dar un hijo que te herede. El hijo de la promesa. Y la anciana quedó embarazada. Ese es el Dios que adoramos. Aleluya, aleluya. Qué emocionante. Se habían multiplicado ¿en qué tal manera? Con razón Faraón mandó a matar a los niños varones. ¿Se acuerdan? Que Moisés nació bajo pena de muerte porque mataban a los hijos de los judíos apenas nacían. Pero su mami, Jocabat, lo escondió hasta que tuvo 3 meses. Su vida en peligro. Y luego fue criado por un acontecimiento milagroso como hijo de la hija del faraón. Maravilloso. Versículo 35. E hicieron los hijos de Israel conforme el mandamiento de Moisés, y pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Dame tu pulsera, que he visto que tienes una pulsera ahí de oro bien bonita, dame esto, dame. Y los egipcios les daban todo, todas sus riquezas les daba. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Salieron libres. Dios le había dicho a Abraham que él los sacaría enriquecidos. Y ahora esto fue cumplido. Salieron libres y con muchas riquezas. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta. ¿Le mintió a Abraham? No. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta o cambie de parecer. No, pues ya pasaron los años. Eso era para esa época, ahora ya no. Dios no es así. Mi Dios no es así. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de parecer. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Nuestro Dios es Dios perfecto. Dejemos de pensar ya que Dios no nos ama, que de repente Él no sabe, que no sabemos qué esperar. Esperemos lo que Él ha prometido en nuestras vidas. Esperemos lo que Él ha prometido. Gálatas 3:13 dice lo siguiente: Cristo es el Cordero de Dios, el que murió no por una familia, no por un pueblo, sino por ti y por mí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿La bendición de quién? ¿Sabe lo que es la bendición de Abraham? ¡Wow! Yo quiero esa bendición. Pero en Cristo Jesús, esa promesas y esas bendiciones son nuestras. La bendición de Abraham. ¿Cuántos gentiles hay aquí? Claro, los no judíos se les llama en el Nuevo Testamento gentiles. Para nosotros los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aleluya.
Los judíos no entendían, pero nosotros sí podemos entender. Porque contamos con la revelación de la palabra. Y cuando entendemos y descubrimos a este Dios maravilloso, nos quedamos asombrados. Asombrados. Una de mis oraciones desde que recién me convertí es: Dios mío, tú siempre me asombras. Eres más maravilloso de lo que jamás yo hubiera podido imaginar. Porque lo es. Jesús es el Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros, que nada merecemos. Piensa conmigo, ¿qué merezco? Y yo les digo con la más completa sinceridad, yo no merezco absolutamente nada. No merezco nada. Dios me ha dado porque Él es amor. ¿Qué podríamos demandar a Dios? Nada merezco. Y todo lo que soy y todo lo que tengo es solamente lo que Él ha hecho en mi vida. Porque yo estaba perdida, esclava del pecado, sin esperanza, ni siquiera quería vivir. Quería no haber nacido jamás. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué les ha pasado? Levanten la mano. Vivía una vida miserable y ahora yo vendría a decir que merezco algo, o a pensar o a creerme que merezco algo. No merezco nada. Y no mereciendo ninguno de nosotros absolutamente nada, Jesús se hizo hombre, nació de una virgen y vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y lo hizo por amor. Oh, no entiendo tanto amor, pero lo recibo. Lo recibo. Y ese es el amor de Dios para cada uno de nosotros y para cada uno de los que están allá afuera. Incluso aquellos que piensan que la celebración de la Semana Santa es para ir a la playa, hacer campamento, emborracharse. ¿No éramos así? Él nos amó primero. Pero ahora, siendo cristianos, ¿qué haremos en Semana Santa sino alabarle, adorarle y darle gracias a Él? Gracias, Dios mío. ¿Quieres darle gracias al Señor? Hazlo. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias porque aún no mereciendo nada de ti, tú nos das tanto, mi Señor. Líbranos de ser mal agradecidos. Líbranos de pensar que tú nos das muy poco. Líbranos de ser ingratos, mi Señor, porque cada cosa que tú nos das es algo añadido, si nada merecemos. Es algo que tú nos añades. Y nos añades misericordia nueva cada mañana. Oh Dios, ayúdanos a ser un pueblo santo para ti. Que te busquemos, mi Señor, en la celebración que es para ti. La celebración central de tu iglesia en todo el mundo. Gracias, Dios mío.
A ti que has venido por primera vez, quiero decirte que la Biblia dice todo lo que hemos compartido aquí. Dice que Jesús murió por nosotros y lo hizo porque nos amaba, porque nos ama. Y Dios creador de todas las cosas, del universo entero, Él creó también al ser humano, a Adán y a Eva. Y los creó de una forma especial. Y les dio aliento de vida, un alma. Seres que tenemos espíritu también. Y un cuerpo. Les dijo que no comieran de un árbol del jardín del Edén. Que el día que comieran iban a morir. Un día ellos, tentados por la serpiente, el diablo, comieron del fruto. Y a partir del día que comieron del fruto, la muerte entró en sus vidas y en este mundo. Dios no es Dios de muerte, es Dios de vida. Y quedaron separados de Dios. Porque el pecado separa de Dios. Desde entonces los seres humanos nacemos separados de Dios. Dios presente, pero sin poder tener una relación con Él. La relación que Adán y Eva tenían con Dios y que luego la perdieron. Y todos los seres humanos hemos pecado. Pero Dios nos siguió amando. Y su manifestación más grande de amor ha sido enviar a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y ahora entendemos por qué. Porque solo la sangre del Cordero de Dios puede borrar el pecado. Puede quitarlo de en medio. Para que todo hombre y toda mujer pueda acercarse a Dios y tener una relación de amor con Él. Eso es un cristiano. Alguien que busca a Dios y lo encuentra y habla con Él y Dios le habla. Abre las Escrituras, la Biblia, y Dios es el que le enseña. El día que el Cordero de Dios murió en Jerusalén, también estaban celebrando la Pascua. Pero tan ciegos estaban que no reconocieron al Mesías. No seamos ciegos nosotros ahora. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él quiere borrar tus pecados, Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte hoy. Quitar tus pecados para que ya nada te separe de Él. Es necesario, en primer lugar, que creas que Jesús es el Hijo de María, que era virgen, que es el Hijo de Dios, que vino a morir por ti. Es necesario también arrepentirse de todo pecado y pedirle perdón a Dios. Perdóname, Dios mío. Y por último, abrir las puertas de tu corazón y recibirlo como tu único Señor y Salvador. Si tú quieres esto, te invito a hacer una oración conmigo, en voz alta allí donde estás. Inclina tu rostro y cierra tus ojos para que nadie ni nada te interrumpa, te distraiga. Y ora conmigo en voz alta. Dios mío, me acerco a ti para pedirte perdón porque te he ofendido muchas veces. Hoy, Dios mío, yo me arrepiento.
Me arrepiento de todos y de cada uno de mis pecados. Y te pido, mi Señor, que tú me limpies. Tu sangre preciosa me limpie, mi Señor. Y te doy gracias, Señor Jesús, porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Hoy yo lo creo. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Y abro las puertas de mi corazón para recibirte. Tú eres mi Cristo y mi Rey. Quiero vivir mi vida de tu mano, mi Señor Jesús. Que tú me guíes, que tú me enseñes. Te entrego mi vida. De aquí en adelante, yo quiero vivirla para ti. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, mi Señor Jesús. Amén. Amén.